Muchas gracias, señor presidente. Reitero, el castellano es tan rico que nos puede a nosotros tener la expresión muy clara de lo que verdaderamente significa este artículo 8 de una norma que verdaderamente creo que hemos debido seguir discutiéndola porque es importante para que todos y cada uno de los ciudadanos puedan entender cuál es ese mensaje. En todo caso, presidente, sería interesante que la comisión, el presidente de esta comisión, nos aclare la palabra inmoderado, cuál es el significado, qué es lo que se nos quiere decir claramente con relación a este término. Gracias, presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Bueno, en realidad acá hay una discusión sobre si está o no en el diccionario. Es irrelevante si está o no en el diccionario, colegas. Vamos a lo central, que es lo importante. En todo caso, inmoderado, esté o no en el diccionario, quiere decir falta de moderación. Si nos ponemos todos de acuerdo. Y este es el problema, precisamente, de la añadidura que quieren hacer. ¿Quién va a determinar si es o no, o si se está publicitando algo con falta de moderación o no? ¿Quién lo va a determinar? ¿Quién? ¿El anunciante? ¿El dueño del canal de televisión? ¿Quién ve el espectáculo? ¿El padre de familia? ¿El niño? ¿El juez? ¿Quién va a determinar si eso no es moderado? O sea, de verdad el problema no está en que esté o no en el diccionario, el problema está en que esta palabra no es conveniente para legislar. Y es que, como se ha dicho aquí, presidente, esta norma toda en realidad es inconveniente, porque nos está privando, para comenzar, a los padres de familia del derecho de decidir sobre lo que deben o no consumir nuestros hijos. Yo pensaba el otro día, presidente, alguno de mis hijos menores que venga aquí a visitarme y yo lo lleve aquí al lado a compartir algún alimento dentro del Congreso de la República. Hay varios alimentos que nos servimos aquí en el Congreso que estarían dentro de esta lista proscrita, por esta ley. Pero yo tengo el derecho como padre de familia de decirle: come este chocolate, no hay ningún problema, o esta carne excede de grasas. Sin embargo, me quitan ese derecho para que él los consume en el colegio. Esto es un absurdo. Pensaba más, presidente, yo decía, usted sabe que me gusta mucho el fútbol, yo decía, a partir de mañana los peruanos o los niños peruanos ya no van a poder ver un mundial de fútbol, porque en los campeonatos mundiales de fútbol se promocionan todo tipo de marcas gaseosas, de golosinas, ¿no es cierto? Entonces habrá que prohibirle a los peruanos que vean los mundiales de fútbol, los sudamericanos y las Copas Libertadores de América. El vóley peruano, que nos dio tantos éxitos, no podría haberse visto en televisión, porque mientras Cecilia, Zenaida y Gaby se rompían el alma dándonos una medalla olímpica, había propaganda de gaseosas. Entonces los niños no habrían podido verlo, porque con esta ley, ¿no es cierto?, le estábamos diciendo a los niños qué podían hacer y qué no podían hacer, y no podían ver ese partido de voleibol. Es una barbaridad, presidente. Ahora, el problema es que entiendo esta autógrafa ya debe haber sido trasladada y que esto ya ha sido votado, de manera que esto no tiene arreglo. Por cierto, alguien me decía, pero añadir esta palabra es mejor que no añadirla. Sí, pero está haciendo una cosa igualmente mala. Yo ruego, presidente, que esta vez, con razón, el Ejecutivo observe esta norma, porque será la única manera de salvarnos del despropósito que es que este Congreso ha aprobado. De manera tal que frente a eso estamos, y efectivamente, presidente, la intencionalidad de esta palabra es muy clara, es tratar de salvar la enorme barbaridad que hemos aprobado con esta norma íntegra, pero en particular con este inciso del artículo 8. Me temo, presidente, que ya no está en manos de este Congreso arreglar este despropósito, está en manos del Poder Ejecutivo, que tendrá que observar la norma. Gracias, presidente. Bien, congresista Espinosa Cruz. Gracias, presidente. Presidente, cuando se discutió la norma, una de las preocupaciones que tuve por el tema del proyecto era precisamente el tema de la publicidad. Eran dos cosas: enfrentar el tema de la libertad frente al tema de la salud. Entonces, ahora se introduce el término inmoderado, que efectivamente viene del latín inmoderatus y que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala el que no tiene moderación sin moderación. Pero lo que sí, señor presidente, me preocupa, no solamente como legisladora, sino como madre de familia, la preocupación que el término se utilice para determinar. Antes no existía en el artículo 8 y ahora sí, es inmoderado. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién determina
que es inmoderado. Y creo que esas imprecisiones en la legislación no solamente reflejan la improvisación, sino, señor presidente, la falta de revisión con un tema tan serio como es la salud de los niños. Por eso, el término que hoy se corrige, eso se debió debatir, señor presidente, y debatirlo bien, para evitar problemas como los que hoy tenemos, que además de introducirse en la legislación, señor presidente, quizás salve a algunos sectores, no sé, no tengo entendido por qué lo introducen. Pero lamento, señor presidente, que no haya debate y participación de los señores legisladores. El término se puede utilizar, por la Real Academia lo reconoce, pero ¿qué es inmoderado? ¿Cuál es la medida de inmoderado? ¿Qué cantidad de grasas trans tiene que tener el producto? ¿En qué momento califica para ser saludable o para no ser saludable? Por eso, señor presidente, yo vuelvo a señalar que para este tipo de temas ahora se hace un tema de corrección, y hay otro tema también vinculado al tema de la publicidad. Al tema de la publicidad, el tema de promoción. Si alguien quiere hacer promoción, es parte de la libertad del empresario. Si quiere regalarle un juguete al niño o no quiere regalárselo y el padre decide o no decide aceptarlo. Creo que esas cosas son importantes, señor presidente, y por intermedio de usted a los legisladores y a quienes han trabajado un tema bastante importante que tiene que estar vinculado al tema de la salud, pero que precisamente por omisiones como estas terminan haciendo leyes que en la práctica van a ser. ¿Quién va a medir? ¿Quién va a calificar? La DIGEMIN, el Ministerio de Salud, el juez, que va a ser impracticable. Por eso, señor presidente, a eso sí yo llamo la reflexión. Creo que habiendo tenido nuestra bancada la capacidad de haber sido oposición, también tiene la enorme responsabilidad, señor presidente, de evaluar los proyectos de ley que se traen y que se discuten. Y que de ninguna manera estos proyectos de ley pueden, señor presidente, reflejar un tema de improvisación. Gracias, presidente. Bien, congresista Lescano. Señor presidente, sobre este tema yo hice dictamen en minoría y yo advertí que la versión en mayoría no va a conseguir que los peruanos, sobre todo los niños y niñas, coman menos grasa. Porque lo que hacían es atacar al kiosquito de la escuela fiscal, donde se vende gelatina y galletitas y sándwich de pollo. Y no ataca a las grandes cadenas de comida rápida que venden grasa por mayor. No dice ni una sola palabra, señor presidente. Con ellos guardan absoluto silencio. Y consecuentemente, esta ley, para poder ser práctica y poder controlar la alimentación en los colegios, va a tener que fiscalizar no sé pues cuántos miles de kioscos. Y como dije, ni siquiera el bullying lo pueden controlar en los colegios. Y van a estar fiscalizando, y no sé quién, lo que se vende en los kiosquitos de los colegios. Eso no tiene sentido, señor presidente. Ahora, publicidad. Se hace pensar que por la sola publicidad se va a vender y los peruanos van a comer alimentos más sanos. Y eso que se pone en el dictamen ya está en el Código de Defensa del Consumidor. Ya está en el Código de Defensa del Consumidor. Se está repitiendo la norma. Y yo no estoy de acuerdo, señor, que de un tiempo a esta parte en la Comisión de Defensa del Consumidor se esté clonando leyes. Se esté clonando leyes, señor. Porque se hace pensar al consumidor que se está avanzando en su protección y no es así, señor presidente. Y en este caso también se está clonando normas que ya existen en leyes anteriores. Una ley, señor, que se está clonando es precisamente la ley sobre la inocuidad de los alimentos, que los alimentos deben llegar sanos a la boca de los peruanos, que no solamente tienen que ver con un tema de sanidad, de que no tengan enfermedades esos alimentos, sino también con un tema, señor, que los alimentos sean saludables. Lo que pasa que nadie fiscaliza, que no les importa un comino a las autoridades que deben defender al consumidor, que se cumplan las leyes. Vayan a ver nomás, distinguidos colegas, en el aeropuerto, si la oficina de Indecopi está abierta. No está abierta.
Y cuando se pide la postergación de un pasaje conforme al Código de Defensa del Consumidor, no quieren cambiar, a pesar que la ley así lo dice. Vayan a ver si es que se están acumulando los minutos no usados en un mes para que se puedan usar en el próximo mes en el servicio telefónico. No les da la gana, señor presidente, de cumplir los organismos que tienen que ver con la protección al consumidor. Y aquí se está legislando y se legisla, se está insistiendo, se está repitiendo leyes sobre esta materia, que es sobre los alimentos saludables. Entonces a mí me parece, señor, una norma absolutamente inútil, que no va a servir para defender la salud de los peruanos. ¿Qué hubiera sido una buena ley? Señor, que se diga, como dijo el representante del Ministerio de Salud aquí en el Congreso, que se debía eliminar en los alimentos las grasas trans, en las cadenas de comida rápida, se debía eliminar las grasas trans. Concluya, congresista. Señor, no como se ha dicho en la leche materna, porque sería un contrasentido, sino en las cadenas de comida rápida. Eso sí surte efecto para que los niños se puedan alimentar bien, porque los niños salen de los colegios y se van a esa cadena de comida rápida, no lo comen, no comen el gran volumen de su alimentación en el colegio, porque incluso llevan sus loncheras, salen y comen afuera, pero lo que se está vendiendo afuera no se ha hecho absolutamente nada. Por eso, señor, nosotros no hemos respaldado esta iniciativa que solamente trae palabras y que no se pueda cumplir y que no ataca, señor, no ataca los problemas más sustanciales de la alimentación de los peruanos, señor presidente, porque no es en los colegios donde se vende abundante comida chatarra, sino en esos restaurantes que venden pura grasa. Sobre eso no se ha dicho absolutamente nada, señor presidente. Por eso nosotros nos opusimos, señora, a que se apruebe la ley tal como se estaba planteada, tal como está planteada. Señor, nos opusimos porque no va a proteger la salud de los niños y las niñas. Gracias, señor. Muy bien, congresista Simón. Gracias, presidente. A raíz de haber aprobado este proyecto de ley, presidente, se ha desatado una polémica a nivel nacional y en todos los medios de comunicación, tratando de polarizar, ¿no es cierto?, los que están a favor de esta ley, lo que están haciendo es, de una u otra manera, impedir la libre decisión de la población de elegir los alimentos para que consuman sus hijos. Y se les prohíbe la publicidad, lo cual es absolutamente falso. Incluso el día de hoy me decían cómo es posible que la publicidad tenga horarios. Eso no se ha aprobado. En ningún momento se ha aprobado eso. Y lo interesante es que cuando se abren los teléfonos, el 90% de los que intervienen aprueban esta ley. Y la aprueban porque saben lo que estamos haciendo es proteger a sus hijos y a sus hijas. Pero, presidente, esta no es una posición solamente de los congresistas. Esta no es una posición solamente de un sector. Esto incluso yo tengo un documento donde empresas internacionales, ¿no es cierto?, de venta de comidas, aceptan esta propuesta porque es la única manera de evitar enfermedades no transmisibles que le hacen daño económico al país y producen una mortandad justamente en los sectores más frágiles, que son los niños y niñas. Yo quiero decirle, presidente, que aquí hay un compromiso mundial a la acción sobre estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud de empresas como Coca-Cola, como Pepsi-Cola, un segundito por favor, donde estas empresas dicen: reconocemos plenamente que los expertos coinciden en que un aumento significativo de las enfermedades no transmisibles como cardiovasculares, hipertensión y diabetes están directamente relacionadas con la creciente prevalencia de la obesidad como un resultado de una serie de factores, incluidas las dietas pobres. ¿Y qué se comprometen estas empresas? ¿A qué se comprometen? Primero, a reformular los productos ya existentes y desarrollar innovaciones que ofrezcan opciones más saludables para nuestros consumidores. Las empresas están reconociendo que tienen que buscar nuevas fórmulas. Segundo, proporcionar a nuestros consumidores la mayor y más clara información, ojos, y lo subrayo, la mayor y más clara información sobre la composición nutricional de los alimentos y bebidas. Y tercero, adoptar voluntariamente medidas sobre el marketing y la publicidad de alimentos y bebidas
en particular dirigido a los niños. Y hay compromiso, primero, de la composición de producto y disponibilidad. Lo segundo, información nutricional a los consumidores. Está pidiendo una interrupción el congresista Mesías Guevara, presidente. Congresista Guevara, atienda la interrupción. Gracias, colega congresista Simón. Señor presidente, colegas congresistas, creo que el objetivo fundamental del proyecto de ley que se aprobó la semana pasada, después de un largo debate que prácticamente nos tomó todo el jueves prácticamente, hoy estamos viniendo con una solicitud del presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, en la que plantea que se ponga la palabra inmoderado. Inmoderado o no moderado, señor presidente y colegas congresistas, no perdamos el objetivo fundamental de este proyecto de ley. El objetivo fundamental de este proyecto de ley fue de preservar la salud del recurso más importante que tiene un país. Y el recurso más importante que tiene un país definitivamente es su gente, y especialmente los niños. Nos quejamos a nivel nacional que faltan hospitales, que falta un sistema de salud adecuado. Concluya, señor, está en interrupción. Nos olvidamos, señor presidente, que en ese sistema de salud hay un círculo vicioso. El círculo vicioso empieza por la alimentación. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar medidas para prevenir y no solamente para curar. Es en ese sentido que creo que debe primar el objetivo, la esencia, el espíritu de que todos los peruanos debemos de tener, que es en el sentido de la prevención, el principio de la prevención. Fácilmente, de esa manera, hemos de prevenir, señor presidente. Por eso, inmoderado o no moderado, señor presidente, que quede constancia que la esencia del proyecto o la ley es preservar la salud de los niños, que constituyen el recurso más valioso de un país, en este caso de nuestra nación. Gracias, congresista Simón. Gracias, Congresista presidente. Simón. Una segunda interrupción está pidiendo el congresista Coa. Congresista Coa. Señor presidente, yo personalmente creo con mucha franqueza que esta modificación está complicando innecesariamente la incorporación de este término, que en realidad es un adjetivo inmoderado, porque la anterior redacción, señor presidente, colegas, es absolutamente meridianamente clara. La publicidad debe respetar la política, las políticas públicas de promoción de la salud, y el corazón de las políticas públicas de salud están orientadas, como ampliamente ha sido señalado, al resguardo de la nutrición de los niños, de la buena salud pública de los niños, etcétera. Y en la redacción anterior se entiende, no hay que ser muy exquisitos con el uso de nuestro castellano, cuando dice acorde a las políticas de promoción de salud, no debiendo, no se debe incentivar, es clarísimo, no se está negando, no se debe estimular e incentivar el consumo de alimentos y bebidas, etcétera, etcétera, señor presidente. Muchas gracias. Concluya, congresista. Es evidente, presidente, de que el problema es la publicidad, porque todos coincidimos que hay que dar una alimentación sana a nuestros hijos. Las empresas dicen: el suministro de información nutricional a los consumidores es la piedra angular de cualquier marco normativo para hacer frente a la pobre dieta. Y dicen: nos comprometemos de que como mínimo nuestros productos ofrezcan información nutricional en el envase de los nutrientes esenciales para la salud pública. Es lo que estamos pidiendo. Es lo que estamos pidiendo en la ley, que se etiquete los valores nutricionales de cada producto, no que se prohíba la publicidad. Cuando el congresista Bengolea dice: no, en los partidos de fútbol, en el deporte, no, en el vóley no vamos a ver a Cecilia Taíta, etcétera, etcétera, no se está diciendo la verdad, presidente. Porque si se dice, lo que se está pidiendo es que se diga exactamente los valores que tiene cada producto, pero que no se va a negar la publicidad. Sería un crimen negar la publicidad, porque estamos yéndonos contra la libertad, ¿no es cierto? Si el presidente lo pueda, encantado. No, ya hicimos las dos interrupciones. La próxima le doy enseguida la otra interrupción. Con el nuevo orador en el acto le damos, para no romper el reglamento.
Correcto. Y termino, presidente. Las empresas, yo no estoy hablando de los congresistas, no estoy hablando de los ciudadanos, estoy hablando de las empresas. Las empresas dicen, somos plenamente conscientes de la enorme tarea y la necesidad de trabajar en colaboración con la Organización Mundial de Salud, etcétera, etcétera, porque este es un tema que está afectando a la humanidad y en el caso del país nos está afectando como las enfermedades no transmisibles. Presidente, busquemos el término correcto, pero no tratemos de que esta ley no sea aprobada. Y creo que tenemos que hacer conciencia para que el propio Ejecutivo entienda perfectamente la profundidad de la ley. Gracias, presidente. El congresista Carrillo tiene la palabra. Le debo una interrupción, congresista Carrillo, al congresista Bengolea. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Gracias, congresista. A ver, solamente para hacer una aclaración con respecto a lo señalado por el congresista Simón, porque fui yo quien hizo esa alusión. En un evento deportivo, como la mayoría de los eventos rápidos, la publicidad básicamente es una línea, es un pantallazo. Tome usted bebida tal, coma usted tal cosa. A veces es simplemente la marca del producto, nada más. Nadie puede pretender en ese evento y en esa publicidad que haya una lista sobre eventos nutricionales. Sería imposible. Ningún evento lo admitiría. Es más, no es un tema de legislación nacional o de usos peruanos, es un tema internacional. Eventos como los Campeonatos Mundiales de Fútbol o las Olimpiadas en las que participaron nuestras compañeras congresistas, son eventos que vienen con publicidad ya desde fuera, ¿no es cierto?, en donde ciertamente nadie tiene todo este formulismo de información nutricional que sería importante, pero que es imposible a nivel internacional. Por eso digo que si esto se aprueba tal cual, no se podría ver estos eventos internacionales, porque no hay forma de hacer el detalle de cuánta grasa o cuánta azúcar tiene tal o cual producto. Simplemente dice, tome tal producto, nada más. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Carrillo. Presidente, me piden una segunda interrupción, por favor, el congresista Lay. Congresista Lay, tiene la interrupción. Gracias, congresista Carrillo. Gracias, presidente. Yo creo que es ocioso discutir en este momento sobre la bondad o no de la ley que ya fue aprobada, si es eficaz o no es eficaz, en fin. Creo que todo se centra en el tema de añadir la palabra inmoderado a la ley. En lugar de decir incentivar el consumo de alimentos y bebidas, incentivar el consumo inmoderado. En realidad, esto no tiene sentido, porque la publicidad nunca dice beban inmoderadamente o beban en exceso tal cosa o coman en exceso tal cosa. Simplemente incentiva que esto es bueno, que esto es rico, que esto es, en fin, nada más. La inmoderación depende de la persona que come mucho, bebe mucho de determinado producto. De tal manera que no tiene sentido el aumentar esa palabra, porque la publicidad nunca va a decir beban pues 20 botellas de Coca-Cola al día o cómanse 1 kilo de caramelos al día. Nunca va a decir eso. Simplemente incentiva el consumo del producto. Repito, el comer excesivamente ya depende de la persona, del niño, de cualquiera. Muchas gracias. Bien, inicie, congresista Carrillo. Presidente, yo les agradezco las dos interrupciones porque me permiten justamente señalar que hace varios días he estado tratando de interrumpir particularmente a uno de los congresistas que acaba de intervenir en relación con este tema, y porque efectivamente en la sesión anterior se discutió el asunto de la publicidad y claro, se nos generó alarma, se nos generó mucho miedo porque nos dijeron, oh, cuidado, no va a haber campeonato mundial de fútbol, cuidado que nuestros voleibolistas ya no aparecerán. Eso no es cierto, presidente, porque ya desapareció. No sé si estarán informados, ¿no es cierto?, quienes nos asustan con este tipo de alarmas, que ya no hay publicidad de cigarrillos en los campeonatos mundiales de Fórmula 1 y la fórmula sigue existiendo, no tiene ningún problema. Se ha prohibido en absoluto. Y se prohíbe también la publicidad de alcohol en los espectáculos deportivos. Y el espectáculo deportivo sigue viento en popa, no hay ningún problema. Lo que pretende este proyecto, presidente, es mejorar las condiciones de información, la educación nutricional de nuestra población. Ese es el objeto del proyecto de ley. Y por eso
la Organización Mundial de la Salud ha apoyado públicamente esta iniciativa, porque esta iniciativa honra los compromisos internacionales asumidos por el Perú y es coherente con la promoción de alimentos naturales que viene haciendo nuestro gobierno. Ese es el objetivo de la ley. Ahora, lo que se pretende es informar a la población acerca de lo que se está consumiendo. Si alguien quiere, incluso en este Congreso, seguir consumiendo tartrazina, puede seguir consumiendo, pero que esté informado. Y lo que hemos señalado es que la publicidad también tiene que ser ella misma consciente de lo que está haciendo. Porque, presidente, yo no sé si les gusta ver la publicidad y a la velocidad de un rayo, ¿no es cierto?, pasan las contrapropuestas de esa misma publicidad. ¿Alguien puede acaso en la televisión, usando lupa o los últimos instrumentos, saber qué está diciendo como contracorriente esa publicidad? ¿Alguien puede decirnos qué nos dicen después de incentivar el consumo de alimentos cuando nos dicen restricciones y entonces nos llenan porque nos están tomando el pelo con este tipo de publicidad? Lo que pretende el proyecto, repito, es mejorar las condiciones de información, la calidad de información y de educación nutricional de nuestros niños, presidente. Congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. Bueno, pensé que habíamos agotado este debate sobre la ley que ha sido durante un día debatido la semana pasada y durante toda esta semana debatida en los medios de comunicación. Y como dice el congresista Yehu, decimos realmente una amplia mayoría de toda la población participando en redes sociales, en los Twitter, respaldando esta iniciativa. Y esto es importante destacarlo. En segundo lugar, también se ha dicho, y lo dijimos durante todo el pleno la semana pasada, que esta ley no pretendía prohibir la publicidad. La idea era regular la publicidad. Tan es así de que se sacó toda la parte de la eliminación del horario infantil, que era de 6 de la mañana a 10 de la noche, con la idea precisamente de que quienes pensaban de que se atentaba contra la libertad de empresa, información, publicidad, etcétera, bueno, bajar ese nivel, digamos, a más bien controlar los contenidos de la publicidad. Sin embargo, también se ha dicho esta semana que de la redacción, como estaba la ley, que decía la publicidad, la publicidad dirigida a los niños, niñas, adolescentes, no debiendo incentivar el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas, conforme a lo establecido en la presente ley. Se ha dicho durante toda esta semana de que esa redacción significaría prohibir todo tipo de publicidad, porque toda publicidad incentiva, cuando en realidad el sentido de esta redacción, y yo estoy de acuerdo con la redacción tal cual la aprobamos, en el sentido de incentivar es fomentar, alentar, exacerbar el consumo de estos productos, pero no era el sentido prohibir. Por eso el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, que ha alcanzado esta propuesta para hacer esa precisión, que estaba contenida en el proyecto anterior, en el dictamen anterior del consumo inmoderado, para fin de que quede como incentivar el consumo inmoderado de alimentos. O sea, que quede claro que nunca la intención fue prohibir todo tipo de publicidad, sino concentrarse en el tema de los contenidos. Pero finalmente, presidente, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor ha planteado esta aclaración y yo solicitaría, si no hay ninguna intervención, que llevemos al voto. Si están de acuerdo con que se aclare eso, está bien, y si no, lo dejamos tal cual lo aprobamos y que el presidente de la República la promulgue. Muchas gracias. Congresista Chejade. Gracias, señor presidente. Presidente, breve nada más. Se ha dicho erróneamente que el presidente, el congresista Bengolea me pidió una interrupción. Congresista Bengolea. Gracias, congresista, gracias, presidente. Solamente para hacer un par de aclaraciones a propósito de algo que se acaba de decir. Yo no sé quién le metió miedo al congresista hace un rato, que dice que lo asustaban y demás la semana pasada.
En todo caso, la semana pasada yo no estuve en el Pleno porque estaba haciendo trabajos para la ley que estamos redactando en educación, la ley universitaria, así que no sé quién fue, pero no fui yo y lamento que lo hayan asustado. Por lo demás, ya que pretende, y le agradezco mucho que me dé algunas clases sobre deporte, sí es cierto, en los eventos internacionales a los que hace referencia no hay publicidad de bebidas alcohólicas ni publicidad de cigarrillo en buena hora, porque esa es una decisión internacional que viene de afuera, en eso hay un consenso internacional. Lo que yo estoy diciendo, presidente, es una cosa totalmente distinta, que tendríamos un problema con eventos internacionales que traigan publicidad internacional con respecto a la norma que aprobaríamos en sede local. Eso es básicamente. Y con respecto a lo otro, pues lamento que la discusión continúe, pero yo no estoy de acuerdo que haya una amplia mayoría que esté de acuerdo con esta norma aprobada. No lo creo, presidente, por lo menos no es esa mi percepción, pero entiendo que puedan haber percepciones distintas. Y sí me ratifico, para efecto de lo que se está discutiendo acá, que esta palabra inmoderada es poco técnica para una legislación, porque lo que está ocurriendo aquí, de verdad, y dejémonos de hipocresías, es que seguramente un montón de anunciantes han presionado para decir, oye, déjame anunciar, y al poner inmoderado lo que están haciendo es precisamente lo contrario a lo que dice su discurso. Van a permitir que todos hagan publicidad porque dirán, no es inmoderado lo que estoy promocionando solamente que consuman. Así que esa es la verdad del asunto, y lo que acá hicimos es seamos más técnicos a la hora de redactar. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Chejade. Gracias, señor presidente. No es cierto, como decía presidente, como se ha manifestado acá, que no exista en la Real Academia Española la palabra inmoderado. Inmoderado significa sin moderación, libertino, exagerado, desproporcionado, desenfrenado, desmedido, incontinente. Tiene varias acepciones, señor presidente, la palabra inmoderado. Y si nosotros queremos tener una juventud, una niñez que tenga futuro, que no tenga problemas renales, que no sufra de triglicéridos, que no sufra de colesterol, que no sufra, según lo que ha señalado la propia Organización Mundial de Salud, que no sufra de problemas renales y que tenga un norte, que nuestro deporte pueda mejorar y tengamos una juventud y una niñez con salud, es evidente que el Estado peruano tiene la obligación constitucional de fomentar con campañas al mismo tiempo legales, que estén dentro del marco jurídico nacional e internacional, campañas en pro de la salud de la niñez y de nuestra adolescencia. Sí tengo una cierta preocupación, y debo decirla, es que si bien voy a votar a favor del proyecto, sí me preocupa quién va a ser la entidad, la persona natural o jurídica que pueda controlar la exagerada o no publicidad o incentivo de estas bebidas alcohólicas, grasas trans o altos contenidos de azúcar, sodio y grasas saturadas. Es el único reparo que tengo, pero creo que independientemente de ello, presidente, creo que la norma es importante, creo que hay que... Sí, señor presidente, el congresista Jaime Delgado, jefe de la bancada, me pide una interrupción, señor presidente. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Recordemos de que esta ley establece que el Poder Ejecutivo va a dar un reglamento. Y precisamente en el reglamento es donde se tiene que determinar cuáles son los niveles de alto o bajo de los principales contenidos. Y de acuerdo pues a esto se tendrá que determinar. O sea, cuando se dice quién va a resolver eso es el INDECOPI. El INDECOPI tiene 20 años de experiencia en regulación y supervisión de la publicidad. Y existen los criterios precisamente para determinar cuándo es exagerado o inmoderado. O sea, eso se maneja, digamos, en otros tipos de publicidad, como la publicidad exagerada, cuando hay exageración publicitaria, es decir, cuando hay desproporción. O sea, recordemos que tenemos una entidad que tiene 20 años de experiencia y de creando jurisprudencia permanentemente sobre este tema. Gracias. Congresista Chejade. Gracias, señor presidente. Para terminar nada más, bueno, en todo caso la explicación que ha dado el señor Jaime Delgado me deja absolutamente más tranquilo. Tomar un vaso de gaseosa no es dañino para la salud, pero tomarlo de manera exagerada, de manera desenfrenada, libertina, sí genera un daño para la salud y mucho más si es para nuestra niñez y para nuestra juventud. El Estado
y el gobierno no puede permanecer en una actitud impertérrita, impávida, ante acontecimientos que son de la vida diaria, que son de la vida rutinaria, es decir, que niños se estén malogrando la salud personal, que se estén malogrando su vida y su futuro profesional y deportivo en algunos casos, para poder de alguna manera exagerar de manera libertina en determinados alimentos y en determinados consumos, sea alcohol, sea grasas. Y pido 30 segundos para terminar, señor presidente. Decía que la juventud no se puede malograr, presidente, exagerando de manera libertina en determinados consumos, y creo que el Estado está para ello, para controlar, sin tratar de eliminar la libertad de empresa, ni mucho menos ponerle ciertos frenos. Pero creo que con las campañas que el gobierno, a través de este proyecto de ley, y por supuesto los congresistas, a través de su bancada y las bancadas que nos apoyen el día de hoy con esta votación, creo que tendremos, presidente, sin, repito, eliminar la libertad de empresa, una generación sana, una generación que de alguna manera mira adelante, señor presidente, y que no sufra ni de obesidad, ni de problemas cardíacos, ni de problemas renales, ni de problemas de salud, presidente, que precisamente llegan como consecuencia y como causa, en este caso, el consumo exagerado, libertino, desenfrenado de algunas bebidas alcohólicas, de algunas gaseosas y de algunas comidas que tienen exagerada grasa, señor presidente, y en eso creo que los empresarios deberían apoyarnos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, habiendo concluido la lista de oradores, marcar asistencia para proceder a votar. Precise antes de la votación, por favor. Gracias, presidente. Yo no soy partidario de esta ley y menos del artículo 8º, pero dentro de la perspectiva de la ley, me parece que la palabra inmoderado es correcta. Yo diría que le da un mayor sentido, porque si nosotros vemos, si quitamos la palabra inmoderado, entonces se diría incentivar el contenido de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans. Las grasas trans, cualquier contenido de grasas trans es malo, lo dudo mucho. Alto contenido de azúcar es algo que no se puede determinar en la ley, depende de muchos casos, y lo mismo en los demás aspectos. Por lo tanto, dentro de la perspectiva de esta ley, me parece que la palabra genérica inmoderado contribuye a darle precisamente un sentido más moderado y más acorde con la realidad desde la perspectiva de la ley. Gracias. Bien, marcar asistencia para proceder a votar. Siendo las 7:43 de la noche de hoy, jueves 9 de mayo, el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, acaba de solicitar a la representación nacional marcar la asistencia para someter a voto la aclaración sobre el texto sustitutorio aprobado de los proyectos de ley 774, 775 y 1038, ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Durante todos estos minutos que duró el debate, se estuvo discutiendo el término inmoderado, que ha sido cambiado o que en la actualidad está dentro del proyecto de ley de alimentación saludable. Eso generó el debate y el intercambio de opiniones de los diferentes congresistas de las bancadas que están acá presentes en el hemiciclo principal del Congreso de la República. También hay que informar a estas horas de la noche que antes de discutir esta aclaración del texto sustitutorio, se aprobó con 92 votos a favor el proyecto de resolución legislativa 2113 presentado por la Comisión de Defensa Nacional, la cual propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al interior de la República de acuerdo con el programa de actividades de operaciones de las Fuerzas Armadas del Perú con las Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al mes de mayo 2013, el cual, según
Lo señalado por el presidente de esta Comisión de Defensa, el congresista José Urquizo, se iniciará el próximo 15 de mayo y durará 45 días y serán 2 actividades que realizarán las Fuerzas Armadas Nacionales con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A ver, cerrar votación. Perdón, asistencia cerrada. Se procede a cerrar la asistencia y hay que señalar que en el hemiciclo principal se encuentran la mayoría de los parlamentarios y es por eso que se registra 87 congresistas presentes acá en el Congreso de la República, quienes serán los encargados de votar para determinar si es que esta aclaración presentada sobre este texto sustitutorio del proyecto de ley aprobado es han votado asistencia 87 congresistas. Al voto. Siendo las 7:46 se procede a la votación para determinar si esta aclaración es aprobada o rechazada. Asimismo se puede observar en la parte baja, en el curul del congresista Javier Díaz-Canseco, unos ramos de rosas que han sido colocados por los parlamentarios como homenaje al congresista Javier Díaz-Canseco, quien lamentablemente falleció, y es por eso que se ha colocado en la curul al costado del congresista Rimarachín un ramo de flores, tal como se puede observar a estas horas de la noche. Y se procede ya a la votación con respecto a esta aclaración. En los próximos minutos vamos a saber si es que es aprobado o rechazada esta aclaración. Asimismo hay que indicar que ha pasado a un cuarto intermedio el informe final número 15 presentado por la Comisión de Ética Parlamentaria, la cual recomienda una suspensión. Se va a cerrar votación de 30 días al congresista Rubén Condori Cusi. Y se procede ya a cerrar la votación a estas horas y en los próximos segundos sabremos si se aprueba o se rechaza la aclaración sobre este texto sustitutorio aprobado de los proyectos 774, 775 y 1038, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños y Niñas y Adolescentes. Votación cerrada. Han votado a favor 48 congresistas, en contra 31, 5 abstenciones. Más Uribe, verde, Reinaga, verde, Espinosa Cruz, verde, Bedoya, rojo, Alcorta, rojo, Chacón, rojo, Aguinaga, rojo, Díaz Dios. A ver, cambio de voto. Yo lo señalo. El congresista Díaz Dios por error marcó verdes, voto rojo. Entonces, Medina, rojo. Finalmente, 50 a favor, descontando el voto del congresista Díaz Dios. Ya, 50 a favor, 37 en contra, 5 abstenciones. La aclaración ha sido aprobada y por consiguiente el autógrafo continuará el trámite correspondiente. Siguiente punto. Se va a dar lectura al oficio remitido por los presidentes de las comisiones de Justicia y de Defensa Nacional respecto a la aclaración del texto sustitutorio de los proyectos de ley 273, 304, 317, 323, 337, 450, 451, 452, 453, 463, 460, 618 y 1197, aprobado en la sesión del Pleno del 7 de marzo del 2013, por el que se propone prevenir y sancionar la violencia en los espectáculos deportivos. Relator. Oficio 1182-2012-2013 CR, Lima, 26 de marzo de 2013. Señor congresista Víctor
Isla Rojas, presidente del Congreso de la República, presente. Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy atentamente y a la vez solicitar se corrija vía aclaración los siguientes artículos del texto del dictamen recaído en los proyectos de ley 273-2011 CR, 304-2011 CR y otros que propone la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Artículo 17. Funciones de la Dirección de Seguridad Deportiva. Inciso H. Dice: recibir las denuncias de los espectadores que acrediten las situaciones previstas en el artículo 5 de la presente ley, en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Debe decir: recibir las denuncias de los espectadores referidas al incumplimiento de las situaciones previstas en el artículo 5 de la presente ley, en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Artículo 18. Prohibiciones. Dice: excepcionalmente, la autoridad que controla la realización de los espectáculos deportivos calificados de alto riesgo para la seguridad pública puede solicitar al Ministerio del Interior que decrete la prohibición del consumo y expendio de bebidas alcohólicas en el área de influencia deportiva. La medida rige desde 5 horas antes del inicio del evento hasta 5 horas después de su finalización. Los establecimientos incluidos en el perímetro señalado en el párrafo anterior son notificados de esta resolución con 24 horas de anticipación a la entrada en vigencia de esta. Debe decir: excepcionalmente, la autoridad que controla la realización de los espectáculos deportivos calificados de alto riesgo para la seguridad pública puede solicitar al Ministerio del Interior que decrete la prohibición del consumo y expendio de bebidas alcohólicas en el área de influencia deportiva. La medida rige desde 5 horas antes del inicio del evento hasta 5 horas después de su finalización. Los establecimientos incluidos en el área de influencia señalada son notificados de esta resolución con 24 horas de anticipación a la entrada de la vigencia de esta. Artículo 26. Inhabilitación. Dice: además de las penas establecidas que correspondan por los delitos cometidos, son aplicables las siguientes consecuencias accesorias. Debe decir: además de las penas establecidas que correspondan por los delitos cometidos, son aplicables a los barristas, hinchas y espectadores, de ser el caso, las siguientes consecuencias accesorias. Artículo 29. Campañas educativas contra la violencia. Dice: créase la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y está integrada por el Ministerio del Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Comité Olímpico Internacional, el Jefe del Instituto Peruano del Deporte, el Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, el Director de la Policía Nacional del Perú, el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el Presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y el Presidente del Consejo de la Prensa Peruana. Debe decir: créase la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y está integrada por el Ministerio del Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Comité Olímpico Internacional, el Jefe del Instituto Peruano del Deporte, el Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, el Director General de la Policía Nacional del Perú, el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el Presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y el Presidente del Consejo de la Prensa Peruana. El presente dictamen fue aprobado en sesión del Pleno del Congreso el 14 de marzo de 2013 y dispensado de segunda votación por el Pleno en la misma fecha. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi alta consideración y estima. Atentamente, María Soledad Pérez Tello de Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. José Urquizo Magia, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. Daniel Emiliano Mora Ceballos, Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Bien, tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, Presidente de la Comisión de Justicia.
Muchas gracias, presidente. Solamente para sustentar la aclaración planteada por las 3 comisiones que han tenido a su cargo el presente proyecto: la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que presido, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno y la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Voy a precisar en qué consisten las modificaciones porque se ha leído el artículo completo y podría prestarse a confusión. En el artículo 17, inciso H, se refiere a puntualizar que las situaciones previstas en el artículo 5 no están acreditadas. El verbo que se utilizaba era que acrediten las situaciones y eso no es posible y se ha cambiado, se está aclarando que se refiere al incumplimiento. El cambio está en acrediten por referidas al incumplimiento, que es necesario para que no se puede acreditar una denuncia, la denuncia se acredita con la investigación. Entonces el sentido del artículo estaba en eso mal planteado y por eso se aclara. Con relación al artículo 18 que recoge las prohibiciones respecto a determinadas conductas, hablan de cuál es el área de influencia que debe ser sujeta a tratamiento. Si ustedes van al último párrafo, dice los establecimientos incluidos en el perímetro. Y lo que nosotros estamos aclarando es, además en concordancia con el texto completo de la norma, los establecimientos incluidos en el área de influencia. La siguiente modificación en el artículo 26 es una precisión, porque señalaba, son aplicables las siguientes consecuencias accesorias, y se está precisando, son aplicables a los barristas, hinchas, espectadores, de ser el caso, las siguientes consecuencias accesorias. Y la última modificación es el artículo 29. Se hablaba de director de la Policía Nacional del Perú y se tiene que hablar de director general de la Policía Nacional del Perú, que es el competente. En ese mismo sentido quiero solicitar, presidente, que se añada una aclaración que no se había incluido, pero que el Pleno, siendo quien toma la máxima decisión, puede corregir eso. Hemos hablado en todos los supuestos de ministro de Educación, ministro de Salud, pero cuando hablamos del ministro del Interior se puso ministerio. Debe corregirse para que en todos los casos se hable del mismo modo, es decir, ministro del Interior, ministro de Educación, ministro de Salud. Yo voy a remitir ese añadido en la aclaración para que podamos votar, presidente. Muchas gracias. Bien, si alguien... Tiene la palabra la congresista Uribe. Gracias, presidente. Bueno, completamente de acuerdo con esta corrección. Solo para informarle a la presidenta de la Comisión de Justicia, en el caso del artículo 29, donde habla de campañas educativas contra la violencia, se está tomando en cuenta el presidente del Comité Olímpico Internacional, que en realidad esa entidad aquí no existe, es el presidente del Comité Olímpico Nacional, porque es el ente rector del deporte y si hablamos del internacional sería el máximo. O sea, ahí hay que corregir esa parte. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Comité Olímpico. Bien. Si no ha pedido nadie más el uso de la palabra, marcar asistencia para proceder a votar. Bien, congresista Pérez Tello, ¿quiere? Solamente para, antes de ir al voto, precisar el último párrafo del 29, que quedaría redactado de la forma siguiente. Créase la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, y está integrada por el Ministro del Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Comité Olímpico Peruano, el Jefe del Instituto Peruano del Deporte, el Jefe de la Oficina Nacional del Gobierno Interior, el Director General de la Policía Nacional del Perú, el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el Presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y el Presidente del Consejo de la Prensa Peruana. Gracias, presidente. Sin más, solicito ir al voto. Bien, marcar asistencia. Luego de las aclaraciones hechas por la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, se procede a marcar asistencia para ver si es que se aprueba o desaprueba la aclaración de los presidentes de la Comisión de Justicia como de Defensa y de Educación, mediante el cual se solicita
que vía aclaración se corrija el texto aprobado de la pasada sesión, es decir, el pasado 7 de marzo del 2013, donde la representación nacional aprobó la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. El oficio verde, por favor, en la votación anterior. Muy bien, queda constancia de su voto. En estos momentos la representación nacional marca la asistencia para posteriormente marcar la votación respectiva y saber si es que la aclaración que acaba de ser sustentada por la presidenta de la Comisión de Justicia con respecto a la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos es aprobada o desaprobada. Y durante este tiempo, tanto la congresista Marisol Perestello como otros parlamentarios han estado dando a conocer algunos cambios que ya se están efectuando en el texto aprobado la pasada sesión del 7 de marzo de este año, donde los congresistas aprobaron la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Se procede a cerrar la asistencia y luego el presidente invitará a los congresistas a hacer la votación respectiva. Ha registrado asistencia 89 señores congresistas al voto. Se va a cerrar votación. Congresista Carrillo, Cárdenas, Coa, Coari, Guayama, Aguinaga, Simón.